Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la clase número 32, siempre correspondiente a la prueba testimonial. En la última clase habíamos hablado de aquellas personas que, si bien es cierto, tienen la obligación de rendir un testimonio, pero no están obligadas a comparecer al llamamiento judicial. Y hacíamos vamos a hacer un breve recordatorio respecto a los jefes de los tres órganos de Estado, ¿no? Que estos deben de justificar su incomparecencia porque tienen alguna función propia de su cargo y eso les impide, ¿no? O sea, no es por el simple hecho de tener la calidad de funcionario público de ese nivel, de ser un presidente de un órgano de Estado. Y los agentes diplomáticos, que ellos sí, dice la ley, que están exentos de comparecer al llamamiento judicial, pero sin embargo deben realizar su testimonio a través de un informe, ¿no? Entonces ahí podemos ir viendo algunas reglas respecto a los testigos. Y habíamos concluido con lo que decía la ley respecto a aquellos que comparecen al llamamiento judicial, pero no declaran nada, o sea, niegan una declaración, no quieren aportar el elemento de la prueba o los datos que tienen, o lo hacen de manera falsa, ¿no? Entonces ahí el artículo 218 nos habla de la negativa a declarar, que esta debe entenderse una negativa total o parcial, ¿no? Y el falso testimonio en el artículo 219 también, ¿ya? Que es el delito pues que va a cometer la persona que comparezca a un juicio y estando ahí pues no declare o declare a medias o mienta en su declaración, etcétera. Esto lo relacionamos con el artículo 305 del Código Penal. 305 del Código Penal. Ahora, pueden surgir algunas preguntas bastante interesantes. Por ejemplo, un juez pudiera haber sido testigo en un proceso y actuar como juez en ese mismo proceso. Es decir, un juez que está administrando justicia, está en una audiencia, pero conoce ese caso porque ha sido testigo. ¿Puedes seguir fungiendo como juez? Definitivamente no. Si nos vamos al artículo al artículo 66, donde están las causas de excusa de los jueces, el artículo 66, ordinal segundo dice, bueno, son causales de impedimento del juez o magistrado las siguientes: cuando en el mismo procedimiento haya intervenido como fiscal, defensor, mandatario, denunciante, querellante o acusador, o haya actuado como perito o conozca el hecho como testigo. Entonces, en ese caso, si estamos frente a una audiencia, no precisamente puede ser una vista pública, podría ser en la etapa instructora, ¿no? Pero se tiene conocimiento incluso de que el juez conoce el hecho, y ha participado como testigo, diríamos, en alguna diligencia, podría o habría un impedimento para que él conociera de este proceso. Desde luego, acordémonos que desde el instante en que aparece ya propuesto como testigo, pues lógicamente no pudiera actuar en una audiencia preliminar. Pero vámonos mejor a la etapa de juicio, ¿no? En la etapa de juicio, por ejemplo, que él haya participado, digamos, en algún proceso, en alguna parte del proceso. Lo prudente es que no pueda participar como juez en ese caso, ¿no? Porque ya hay un criterio adelantado, hay una tendencia de lo que puede resolverse en ese caso. Entonces, para efecto de no vulnerar la imparcialidad o la independencia que pueda tener, es que aparece esta causa de impedimento, que dice: cuando en el mismo procedimiento ha intervenido, dice el juez, como fiscal, defensor, mandatario, denunciante, querellante o acusador, o haya actuado como perito o conozca el hecho como testigo. Acordémonos que por el hecho de ser funcionarios no los exime de que puedan de ser jueces, no lo exime de que en un momento determinado pueda haber actuado no solo como testigo, sino como fiscal, ¿no? Mejor era fiscal en ese momento, él llevó esas primeras diligencias, luego estaba aparte en su vida profesional, pues viendo a ver si se incorporaba a la judicatura, y precisamente hoy que ya está incorporado ese proceso, pues se reabre, por ejemplo.
podría darse de ahí, llega a sus manos. Algo que él inició, pues podría ser una causal de impedimento. Bien, otra pregunta de interés que torna es si la fiscalía puede citar a testigos. Vámonos al artículo 77, artículo 77 procesal penal. Dice la ley: poder coercitivo. En el ejercicio de sus funciones, los fiscales tendrán el poder de solicitar informaciones, requerir la colaboración de funcionarios públicos y de cualquier autoridad, quienes tendrán la obligación de prestar la colaboración y pedir información que les solicite, sin demora alguna cuando sea procedente. También dice el inciso segundo: podrán citar testigos y víctimas, practicar todas las diligencias que consideren pertinentes para la investigación y ordenar las medidas cautelares que sean de su competencia, todo conformidad a la Constitución, a este código y demás leyes. Entonces, perfectamente el artículo 77 faculta al ente fiscal, pues, para que pueda citar en un momento determinado los testigos, ¿no? De hecho, es una práctica común esa, pues, porque el fiscal necesita conocer cuáles van a ser sus medios probatorios y principalmente testimoniales. Volvamos allá al artículo 202 y siguiente. Perdón. El artículo 202 y siguiente nos vamos a ubicar en el artículo específicamente artículo 203, facultad de abstención. Vean, esta es otra situación importante. 204, perdón. No están, dice, obligados a testificar en contra del imputado su cónyuge, compañera de vida o conviviente, ascendiente, descendiente, hermanos, adoptado y adoptante. No obstante, podrán hacerlo cuando así lo consideren conveniente. También podrán abstenerse de testificar en contra del imputado sus parientes colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, su tutor o pupilo, a menos que el testigo, dice, sea denunciante, querellante o que el hecho punible aparezca ejecutado en su perjuicio contra un pariente suyo de grado o igual más próximo. Antes de comenzar la declaración, el juez instruirá al testigo sobre la facultad de abstenerse de declarar bajo pena de nulidad. Bien, esta es una facultad que la ley da a estos parientes cercanos al imputado, es decir, el derecho que tienen ellos de poder abstenerse de declarar aunque hayan presenciado el hecho, aunque lo hayan conocido de primera mano. Ellos tienen esa facultad de abstenerse de declarar, y si en un caso fiscalía, por ejemplo, su elenco probatorio testimonial está comprendido únicamente por personas que tienen este parentesco o están dentro de estos límites del parentesco y ellos deciden no declarar, pues estaríamos hablando de que no tendrían prueba testimonial que ofertar, y es válido porque ya la ley, considerando la cercanía, digamos, familiar que pueden tener con el imputado, les da esa facultad. Dice: no están obligados a testificar en contra del imputado su cónyuge, compañera de vida o conviviente, ascendientes, descendientes, hermanos, adoptado y adoptante. No obstante, podrán hacerlo cuando así lo consideren conveniente. Claro, tienen esa facultad, pero si ellos en un momento determinado, por ejemplo, la conviviente dice: no, mire, yo quiero declarar en contra de esta persona, no me importa que hayamos tenido alguna relación sentimental, pues perfectamente lo va a hacer y va a ser válido. Ahora, uno de los requisitos que no puede dejar de cumplir el juzgador ante estos casos es hacerles la prevención o la salvedad de que ellos pueden abstenerse de declarar, y principalmente que eso quede asentado en acta, de que se les hizo, que la gente lo comprendió y que ellos decidieron en un determinado caso, pues no declarar o sí declarar. Cualquiera de las dos opciones que tomen, pues es válido, pero lo importante es que quede asentado en acta que ellos tuvieron conocimiento, porque si el juez omite este requisito, esa declaración acarrea una nulidad absoluta y estaríamos en presencia de una prueba prohibida. ¿Por qué? Porque es una restricción que ya una ley secundaria le establece como tal. Dice el inciso final: antes de comenzar la declaración, el juez instruirá al testigo, dice, sobre la facultad de abstenerse de declarar, lógicamente bajo pena de nulidad del acto.
sea, instruir al testigo es explicarle, hacerle saber que la ley le da ese derecho, esa facultad, y si él quiere en ese momento no va a declarar y tampoco se van a generar cargos en su contra o se le va a atribuir un delito por quedarse callado. Simple y sencillamente la persona expresa: mire, yo en base a este artículo 204 me abstengo de declarar en contra de mi hermano, en contra de mi hijo, por los parientes que dicen, en contra de mi compañero de vida, de mi esposo, de mi cónyuge, etcétera. Es que él fue mi tutor, es un hijo adoptado, o yo soy él es mi adoptante, etcétera. Me abstengo de declarar. Eso es una facultad, pero es necesario hacerlo valer en el acta y que se le instruyó a la persona. Ahora, aquí se torna algo bien interesante. Acordémonos que ahora, con tanto tipo de relación que existe en nuestra sociedad, ¿no? Relaciones de personas del mismo sexo, no podemos dejar por alto esto también, porque si bien es cierto, dos personas del mismo sexo, sean hombres o sean mujeres, tengan una muy buena relación sentimental, familiar, de lo que sea, y incluso esta relación ha sido por años y se han comprendido, se han entendido, hayan compartido muchas cosas, pero en ningún momento nuestra legislación salvadoreña, ni mucho menos nuestra constitución, reconoce ni las uniones no matrimoniales ni las convivencias de personas del mismo sexo, ni mucho menos el matrimonio de personas del mismo sexo. En tanto, si tenemos un caso donde se presenta esta situación de que una persona del mismo sexo con el imputado sean convivientes, diríamos convivientes en el término de la palabra, ¿no? Convivan juntos por muchos años, etcétera, a esta persona pues lógicamente no se le podría hacer la salvedad. Indistintamente pueda demostrarte que tienen una vida plenamente feliz o que están en buenas condiciones económicas, tienen 50 años de estar juntos, lo que sea, no se le puede hacer esa salvedad. En tanto, la persona tendría, si va como testigo, tendría que rendir una declaración completa sobre lo que sabe del delito. Y sin mentir, por supuesto, ni quedarse callada, porque ya todos conocemos que cometería un delito en audiencia, que sería el de falso testimonio, y luego se remite certificación a la fiscalía para que se inicie el proceso. Entonces, pero es importante señalar eso, porque algunos pueden pensar de que la convivencia en este tipo de personas o las uniones libres no pueden tener cabida, digamos, en estas personas que tienen facultad de abstenerse de declarar, y definitivamente no lo tienen, porque nuestro ordenamiento jurídico, constitucional ni especial de ley, código de familia, no contempla este tipo de uniones entre personas del mismo sexo. Entonces es importante verificar eso. Ahora dice, también podrán abstenerse de testificar en contra del imputado sus parientes colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, su tutor o pupilo, a menos, dice, que el testigo sea denunciante, querellante, o que el hecho punible aparezca ejecutado en su perjuicio o contra un pariente suyo de grado igual o más próximo. Es decir, estas personas, parientes colaterales del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, es decir, abuelos, padres, abuelos, tíos, primos, también pueden abstenerse de declarar, pero la ley da la salvedad. Si en este caso son ellos las víctimas, son los denunciantes las víctimas, o están actuando como querellantes, es decir, como representantes de las víctimas, o el hecho aparece ejecutado y en perjuicio, en su perjuicio o contra un pariente suyo de igual grado, suyo dice de grado igual o más próximo, ¿sí? Un pariente suyo de grado igual, es decir, otro hermano o más próximo. Cuando la ley dice aquí más próximo, también hay una deficiencia, un vacío legal, pues porque ¿qué vamos a entender por un pariente más próximo? Más próximo. Entonces ahí es motivo de discusión que pueda presentarse esa situación. Pero cuando estos son los denunciantes, pues también tienen, o ellos son las víctimas, tienen la facultad de abstenerse de declarar. Cuando ellos son la víctima o cuando ellos son los querellantes, ahí sí no tienen la facultad, no tienen la facultad de abstenerse de declarar, sino que tendrán que hacerlo. Por eso la ley dice, a menos que el testigo sea
denunciante, querellante o que el hecho punible aparezca ejecutado en su perjuicio. Bien, dice, antes de comenzar la declaración, el juez instruirá al testigo sobre la facultad de abstenerse de declarar bajo pena de nulidad, lo que ya habíamos explicado. Luego, el artículo 205 nos habla del deber de abstención. Dice, no podrán, es imperativo, ¿no? Es un mandato que la ley da, no es facultativo ni da la posibilidad a este tipo de personas que puedan rendir una declaración. No podrán declarar sobre los hechos que han llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión bajo pena de nulidad, los ministros de una iglesia con personalidad jurídica, los abogados, los notarios, los profesionales y auxiliares de las ciencias relacionadas con la salud, según los términos del secreto profesional, y los funcionarios o empleados y demás servidores públicos, dice, sobre secretos de Estado. Si el testigo invoca erróneamente ese deber, se procederá a interrogarlo. Bien, ¿por qué tienen este deber de abstención? Bueno, porque aquí, por ejemplo, cuando hablamos de las profesiones, los ministros de una iglesia, los auxiliares de las ciencias de la salud, los médicos, perdón, son disciplinas o son profesiones pues que guardan una íntima relación con las personas que atienden, ¿no? Por ejemplo, un ministro que tenga conocimiento sobre la comisión de un delito y lo hizo eso, por ejemplo, un sacerdote en una confesión, no podrá dar ese testimonio como tal, ¿sí? Aunque se tenga un conocimiento, el fiscal, por ejemplo, fuera del proceso de que X sacerdote, por ejemplo, tiene una información sobre el delito, no podrá declarar por esta restricción que se establece acá. Y dice, mire, los ministros de una iglesia con personalidad jurídica. ¿Por qué me refiero, digamos, a los sacerdotes de la Iglesia Católica? Bueno, porque ya de todos es conocido que la Iglesia Católica, pues, por mandato constitucional, tiene personalidad jurídica. No se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica, etc. No así las iglesias evangélicas, musulmanas, testigos de Jehová, otra línea doctrinal, qué sé yo, otra fe, Saibaba, lo que sea, judía, hebrea. Entonces, todo ese tipo de iglesias deberán tener su personalidad jurídica, ¿no? Para poder invocar correctamente este deber de no declarar. En el caso de los trabajadores de la salud, pues sabemos que son profesionales que en un momento determinado ellos tienen que conocer cosas hasta muy íntimas del ser humano, por supuesto en aras de su profesión, ¿no? En el preciso momento donde se está examinando, donde se están haciendo los análisis, donde se toman diagnósticos y se toma una decisión para darle al paciente o que él explique qué fue lo que ha tomado, qué sé yo, en qué condiciones está su salud. Entonces, todo eso pues converge con derechos de la dignidad, al honor, y precisamente pues porque encubren o establecen elementos del secreto profesional, ¿no? O sea, ellos también como parte de su ética, de su profesionalismo, a pesar de que tengan conocimiento de muchas cosas que pueden suceder en una persona, no pueden abiertamente generar esa información o darla, pues porque sería hasta cierto punto un atentado, ¿no? Contra los derechos al honor, a la intimidad, a la dignidad de una persona, que medio mundo conozca pues sobre las implicaciones que puede tener en su salud. Ahora, hay circunstancias que a veces se pueden tomar así como un poco discutibles, como en el caso de los notarios. En el caso de los notarios, si ustedes revisan la ley de notariado, en el artículo 1 se establece que dice la función del notariado es una función pública. De hecho, el notario es un servidor del Estado, a quien se le ha otorgado fe pública. El Estado de El Salvador le dice, señor fulano de tal, usted ya es notario de la República, entonces creo que todos los actos que van a ser ejecutados, actos jurídicos que van a ser ejecutados ante sus oficios, son legales y van a ser correctos porque usted tiene fe pública. Entonces, si la función del notariado es de
es pública, porque, y que entendemos lo público, que puede entenderse, puede conocerse por todas las personas, porque generan algunos la discusión, porque debe existir una negación, una prohibición a que puedan declarar. Bueno, los abogados también, todo conocimiento que pueda tener uno como abogado en el ejercicio de sus funciones sobre la comisión de un delito, no estamos obligados a rendir un testimonio como tal, según los términos, dice, del secreto profesional. Y los funcionarios, empleados y demás servidores públicos sobre secretos de Estado. Bueno, esto ya tiene que ver con algún tipo de salvaguarda de la soberanía también, o de la integridad del territorio en un momento determinado. Luego dice, si el testigo dice invoca erróneamente ese derecho, se procederá a interrogarlo. Es decir, si el testigo en un momento dice, mire, yo soy una de las personas a las cuales me asiste el deber de no declarar según el artículo 205, entonces hay que demostrarlo, y en ese momento se va a proceder a interrogarlo para que lo compruebe como tal. Luego tenemos el artículo 206, que nos habla del derecho de abstención de declarar. Tendrán derecho de abstenerse de declarar sobre los hechos que han llevado a su conocimiento en razón del ejercicio de su profesión u oficio bajo pena de nulidad los periodistas de profesión y aquellas personas que aún siendo otra su profesión ejerzan el periodismo, ¿sí? Los periodistas de profesión y aquellas personas que aún siendo otra su profesión ejerzan el periodismo. Digamos, yo soy abogado, soy docente y también puedo ejercer el periodismo. Si no soy periodista de profesión como tal, o mi tiempo ordinario no lo dedico a eso, pero sí realizo periodismo, pues tampoco tengo ese derecho de abstenerme de declarar en un momento determinado, ¿no? O sea, por salvaguarda del secreto profesional también, que siempre se establece. De igual manera, los periodistas de profesión, aquellas personas que aún siendo otra su profesión ejercen el periodismo, tendrán derecho a abstenerse de revelar a cualquier autoridad policial, funcionario público o funcionario judicial la fuente donde proviene la información que nutre las noticias, opiniones, reportajes editoriales que publiquen en ejercicio legítimo de su derecho a informar. Aquí también nos da un parámetro específico. No es que estas personas estén obligadas a no decir nada, sino no están obligadas, en el caso del artículo 206, a establecer la fuente, ¿no? Pero sí pueden generar, digamos, la información de qué es lo que saben sobre un delito, pero ahora no señalar la fuente. ¿Cómo se puede establecer la credibilidad de eso? Pues tendría que hacerse a través de la relación con otros medios probatorios que vayan generando una concatenación de los hechos. Pero si lo dicho por un testigo, por ejemplo un periodista o alguien que se ejerce el periodismo, no tiene nada que ver con otro tipo de medios probatorios, pues entonces no se logra establecer ninguna vinculación como tal. Bien, luego tenemos algunas reglas de los testigos cuando hablan de que son residentes fuera de la ciudad. Cuando el testigo no reside, dice, en el lugar donde tenga su asiento, el tribunal el tribunal encomendará la declaración a la autoridad judicial de su residencia, salvo que el juez considere necesario hacerlo comparecer en razón de la gravedad del hecho investigado y la importancia del testimonio. En este caso se fijarán prudencialmente los gastos y viáticos que corresponda y se adelantará su pago. Si ustedes recuerdan, aquí hablamos de las famosas comisiones procesales. Cuando vimos el tema de la competencia, hablábamos de las comisiones procesales, que pueden ser, por ejemplo, comisiones suplicatorios, que es cuando es, digamos, de un tribunal inferior a un superior. Por ejemplo, un juez de paz hace un suplicatorio a un juez de instrucción para que pueda cubrir una providencia judicial, que eso pues hoy por hoy se da muy poco, no se hace más de un juez de paz a otro juez de paz. Podría ser una mera requisición, una mera delegación, se llama eso una comisión procesal. Puede ser una comisión procesal de un juez de igual jerarquía a otro juez para que realice o tome esa declaración.
o pudiera ser de un tribunal superior a uno inferior. ¿Sí? Que entonces ahí sería, si es también una comisión procesal. Entonces, o puede constituirse el juez de la causa a ese lugar según considere necesaria por la gravedad de los hechos. Lo dispuesto, dice en el inciso anterior, es sin perjuicio de la facultad que tiene el juez o tribunal de constituirse al lugar, en cualquier lugar del territorio nacional. Bien, y el apersonamiento anticipado, para ir terminando con esto de las reglas, digamos, comunes que se pueden ir dando, el apersonamiento anticipado tiene que ver con aquella iniciativa o aquella necesidad que puede tener el tribunal de hacer comparecer mucho más antes del juicio a la persona o el día del juicio, para asegurar ese medio probatorio, porque se tenga alguna sospecha que pueda salir fuera del país o se puede evadir, puede esconderse, lo que sea. Entonces, esta es una facultad meramente del juez o del tribunal de tomar esa decisión. Y dice, cuando exista temor fundado de que un testigo se oculte o sea ausente, se ordenará su apersonamiento anticipado por medio de la seguridad pública, para que quede a disposición del juez o tribunal. Esta medida solo durará el tiempo indispensable para recibir la declaración y en ningún caso excederá de 24 horas. Es decir, aquí hay varias cosas, algunos dos elementos a considerar. Primero, si bien es cierto, la ley no señala para quién va a ser directamente la obligación de generar este apersonamiento anticipado o quién va a tener la iniciativa, debe entenderse que pueden ser las partes procesales también. El defensor, el fiscal o de manera oficiosa el juez pudiera generar un apersonamiento anticipado. Por supuesto, fundado, ¿no?, en datos que nos lleven a establecer o en conductas anteriores que nos puedan establecer de que el testigo se puede ocultar o se puede ausentar, tanto en aras de no perjudicar una diligencia judicial, no dilatar más el proceso. El juez toma la decisión de mandarlo a traer con la policía. Ahora, el segundo elemento es importante también porque no estamos hablando de una captura como tal. Esto no es una captura, ni mucho menos tendría que venir esposado porque no ha cometido ningún delito. Lo que está haciendo es asegurando su comparecencia a el juicio. Por eso se dice apersonamiento anticipado. Entonces no tendría que venir ni esposado porque no ha cometido ningún delito y no se trata de una detención. En tanto, el cumplimiento de un apersonamiento anticipado lo único que hace es utilizar la seguridad pública para generar hasta cierto punto una, diríamos, formalidad, llamémosle así, una coercibilidad en el llamamiento, un llamamiento más fuerte acompañado de la seguridad pública para que esté presente en la vista pública. Por eso la ley establece no puede exceder de 24 horas. Generalmente estos apersonamientos pues pueden darse en el mismo día que se va a realizar la vista pública. Si la vista pública es en la tarde, pues en horas de la mañana puede generarse un apersonamiento. O si va a ser temprano el día en la mañana, pues podría darse también en horas de la noche, pero en horas hábiles, normales, diríamos. Porque no se trata, aquí no estamos hablando de ningún registro ni de ninguna situación donde vamos a ir a capturar con lujo de detalles o exceso de fuerza a una persona. Se trata de llegar y, como su palabra dice, apersonamiento anticipado, es decir, conducir a la persona para que esté presente con mucho más tiempo a la etapa de juicio. ¿Por qué razón? Porque ya el artículo 375, ordinal tercero, nos indica de que la incomparecencia de los testigos definitivamente va a ser una causa de suspensión de la vista pública. El artículo 375 nos dice de la siguiente manera. Artículo 375. Dice, la audiencia se realizará sin interrupción durante todas las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su terminación, pero se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días computados continuamente solo una vez en los casos siguientes. Veamos el ordinal tercero.
cuando no comparezcan testigos. Ahí está. Y luego dice, peritos cuya intervención sea indispensable a juicio del tribunal o de las partes, salvo que pueda continuarse con la recepción de otras pruebas hasta que el ausente sea conducido por la seguridad pública. ¿Sí? Esto del apersonamiento anticipado no, o sea, es otra situación diferente a aquello de conducirlo por la seguridad pública, porque aquella se da cuando el testigo no ha llegado a la vista pública de la diligencia. Entonces puede ser llamado o ido a traer con la seguridad pública. Pero este caso es una prevención la que hacemos. Apersonamiento anticipado se ve como una prevención de que el testigo pues esté disponible. Mejor, como decimos, nos prevenimos de cualquier situación que pueda pasar y que esté disponible, y por ser una prevención para el juicio, pues su tratamiento es totalmente diferente, ¿no? En aquel caso, cuando es conducido por la seguridad pública porque no llegó a un llamamiento judicial, entonces sí, allá ella cometió un delito, sin no haberse apersonado, una desobediencia a una orden judicial. Entonces ahí pues la ley sí puede llegar, la policía puede llegar y actuar con más rigurosidad en un momento determinado, más si no tiene aún así la voluntad de comparecer al juicio. Pero en eso se denotan las diferencias. Muy bien, estimados estudiantes, nos quedamos hasta este tema por acá y vamos a continuar en la siguiente clase. Pasen buenas tardes.